اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Si recuerdan, en la anterior clase nosotros veníamos hablando acerca de las cualidades o los adjetivos de Dios. Y habíamos dicho que Dios se lo puede conocer a través de las perfecciones que existen en sus efectos, en sus huellas, en sus criaturas y en la creación en general, ya que no existe perfección que exista en el efecto que no pueda existir en la causa. Es decir, que todo aquello que uno ve como perfección en las criaturas tiene que existir de manera perfecta, de manera ilimitada y absoluta, de manera infinita en el Creador. Después habíamos hablado acerca de esta primera división que hicimos del ser de Dios y la acción de Dios. Y dijimos que Dios tiene ciertas cualidades y ciertos adjetivos que son adjudicables al ser de Dios, o sea, a la esencia de Dios. Y algunas son adjudicables a su acción. Si eso lo queremos comparar con un ejemplo normal nuestro, por ejemplo, de la vida cotidiana, un ser humano, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, puede tener conocimiento, puede tener vida, puede tener poder. Entonces, esas cualidades son adjudicables al ser humano. Entonces decimos, tal persona, por ejemplo, está viva. La vida es un adjetivo de la esencia. Pero, por ejemplo, las profesiones que son adjudicables a la persona, como por ejemplo el carpintero, o el ingeniero, o el arquitecto, o el cocinero, eso no tiene que ver con cualidades de la esencia, tiene que ver con cualidades de la acción. Por eso uno no nace cocinero, se hace cocinero. Uno no nace arquitecto, se hace arquitecto. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con un comportamiento determinado, con un conocimiento que se manifiesta a través de un comportamiento. Del mismo modo, la esencia divina, hay algunas cualidades que tienen que ver con su esencia, aunque Dios no actúe, aunque no sea agente, y algunas que tienen que ver con Dios como agente, es decir, al momento de actuar. Algunas son esenciales, otras son relativas. Las esenciales son de su ser, mientras que las relativas son en relación con las criaturas, en relación con, por ejemplo, los seres humanos. La primera de esta tiene que ver con al-Qudra, o el poder. En árabe le dicen al-Qudra y se traduce generalmente con el poder. Dios es poderoso, lo conocemos en el Corán como el Todopoderoso, por ejemplo. Dios es Qadir, el que tiene mucho poder, el que tiene el verdadero poder, el que tiene gran poder, el que tiene todo el poder. Dios todo es poder. Con respecto al tema del poder de Dios, obviamente hay una confusión muchas veces que se hace en teología y que es algo obviamente muy simple de responder, ya que en todos los libros de teología se ha tocado este tema. Y que muchos dicen, bueno, a ver, ustedes que dicen que Dios es todopoderoso, ustedes que dicen que el poder de Dios no tiene límites y que el poder de Dios es absoluto, y el llamarlo a Dios todopoderoso significa que todo lo puede. O sea, un ser todopoderoso es que cualquier cosa que uno imagina, Dios lo puede hacer. Cualquier cosa que uno desea, Dios debería poder hacerlo. Cualquier cosa que uno quisiera que se manifieste en la existencia, que se exteriorice, que exista, Dios podría hacerlo. Ustedes dicen, bueno, por ejemplo, el Corán dice, Dios lo puede todo. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ciertamente Dios puede hacerlo todo. Eso que decimos que Dios lo puede hacer todo, significa que lo que yo me imagine ahora, Dios lo puede hacer. Por ejemplo, Dios puede crear una roca que Él mismo no pueda levantar. Por ejemplo, Dios puede crear, por ejemplo, un ser que sea, por ejemplo, una planta y un ser humano al mismo tiempo. O no, puede crear un ser como un lápiz, por ejemplo, que sea blanco y que sea negro al mismo tiempo. ¿Dios lo puede hacer? Como la pregunta que va a venir después que le hicieron a Imam Ali. ¿Acaso Dios puede crear, puede hacer que la vida, el mundo, el universo entre en un huevo sin que el huevo sea grande y sin que el universo se achique? Preguntas como esas, que obviamente son ilógicas, y ahora vamos a explicar.
cuando nosotros decimos que Dios todo lo puede, o como dice el Corán, Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Dios puede hacerlo todo, puede hacer las cosas, ¿no? Shay, dice kulla shay, todas las cosas, todos los objetos, todo lo que puede existir, Dios lo puede hacer. No estamos hablando de que Dios puede hacer lo imposible. O sea, hay veces algo es posible de hacerse y una persona no lo puede hacer. Entonces, eso es un defecto. Por ejemplo, levantar una pesa de 100 kilos, es posible levantarla, es algo normal que se puede hacer. Pero yo, porque mi cuerpo no me da, porque no tengo la fuerza suficiente, no puedo levantarla. Entonces dice, bueno, tal persona, fulanito, es débil. Fulanito no tiene fuerza, fulanito no puede levantarla. Eso es correcto. Obviamente eso es lo que quiere decir el Corán, que Dios todo lo puede. Pero hay veces que la misma cuestión que uno plantea no puede existir. No es que puede darse, puede manifestarse y la persona no puede. No, la misma cuestión no puede existir. O sea, el problema o el defecto no es un defecto de Dios o del ser. Es que la misma pregunta que uno hace, lo mismo que uno imagina, no existe. Como por ejemplo, ¿Dios puede hacer que la tierra sea tierra y sea agua al mismo tiempo? No es que Dios no puede hacerlo. La misma tierra no puede ser agua. La misma agua no puede ser tierra. O sea, el problema no está en la gente que decimos, entonces Dios es débil. Dios no tiene poder. No. Lo que usted está preguntando, o lo que esta persona está preguntando o está planteando, no existe. Obviamente Dios no puede hacer lo que no existe, o algo que no tiene razón de ser, o algo que es imposible que exista. Entonces, la imposibilidad no es falta de poder de Dios. La imposibilidad es que eso no tiene razón de ser. Eso no puede existir. Eso no se puede dar. Como que yo diga, bueno, ahora que este lápiz sea un lápiz y sea una paloma al mismo tiempo. Eso no se puede hacer, pero no es porque Dios no tenga poder, es porque eso no puede ser así. Y ahí viene este hadith del Imam Ali, dice, Su'ila Amir al-Mu'minin. Le preguntaron al Imam Ali, ¿Hal yaqdir rabbuka an yudkhil ad-dunya fi baydatin min ghayri an tasghur ad-dunya aw takbar aw takbur al-bayda? Dice, ¿acaso puede tu Señor hacer entrar o introducir la vida, el universo, el mundo, en un huevo sin que el huevo se engrandezca ni que el universo se achique? Dice Amir al-Mu'minin, Inna Allah tabaraka wa ta'ala la yunsab ila al-ajz. Dice, a Dios no podemos adjudicarle, digamos, el no poder, adjudicarle, digamos, la debilidad, adjudicarle esto de que no puede cumplir con algo, no puede hacer algo, porque eso es imposible, Dios lo puede todo. Walladhi sa'altani la yakun. Dice, lo que tú me preguntaste no existe. Cuando uno dice, bueno, ¿puedes o no puedes? Puedes hacer algo que existe. ¿No puedes levantar esto? Tiene que existir algo que se pueda levantar para decir, bueno, ¿puedes o no puedes? ¿Puedes abrir esa puerta? ¿Puedes arreglar ese auto? Ahí es donde uno dice, sí, Dios puede o no puede. Cuando existe. Pero cuando no existe, es obvio que Dios no es que no pueda, no lo hace directamente porque es imposible que exista. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.